Buenos días, hermanos. Los saludo hoy 27 de febrero, mes de santificación. La gratitud debe inspirarnos a consagrar nuestras vidas al Señor. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Nos ocuparemos en cosas básicas del Evangelio completo. Hoy meditaremos en la transformación. De gracia inúndame, sacia mi sed. Buenos días, hermanos. Les invito a que meditemos juntos esta mañana en el tema la transformación. Hemos estado viendo estos últimos 3 domingos acerca del Evangelio completo. Y la transformación es parte importante cuando hablamos de Evangelio completo. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por este tiempo, por esta nueva oportunidad que nos da, Señor. Estamos delante de ti. Queremos rendir nuestra vida completamente a ti, Señor. Ayúdanos, guíanos por tu Espíritu. Enséñanos tu palabra, Señor. Impártenos tu vida. Esa es nuestra necesidad. También es nuestro deseo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos inicialmente nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3. Y quiero hacerles un comentario basados en los versículos 5 al versículo 11. En Colosenses capítulo 3, del verso 5 al verso 11, nos muestra un proceso muy especial. Ese proceso lo hemos llamado en este mes de santificación así, proceso de santificación. Los miércoles en la noche nos hemos ocupado de cada una de esas partes del proceso, incluso no solamente hasta el versículo 11, sino todo el capítulo 3 y parte del capítulo 4. Pero concretamente entre los versos 5 al 11 se da algo muy importante que es parte del Evangelio completo y se trata de la transformación. A todas las personas que me están escuchando en este momento y las que tal vez vean más adelante por internet esta prédica, quiero decirles que Dios es amor y que Dios no puede más que amar. Esa es su esencia, esa es su naturaleza. Dios nos ama absolutamente a todos. Él te ama profundamente a ti y te ama tal como eres. No necesitas cambiar, no necesitas una transformación para que Él te ame. Él te ama tal cual como eres. Él nos ama así, con virtudes, con defectos, con limitaciones, con un gran potencial, con visión o sin visión, siendo tiernos o siendo mezquinos, como sea que estemos, Él nos ama, tal como somos. No necesitamos una transformación para disfrutar del amor de Dios. Él, de hecho, amó a toda la humanidad. Y de tal manera amó a toda la humanidad que dio a su propio Hijo, para que esa humanidad no tuviera que ir a la condenación eterna, sino que pudiéramos ser salvos, pudiéramos tener la vida eterna. Él nos ama entonces y no necesitamos cambiar. No necesitamos ni siquiera mejorar un poquito para que Él nos ame. Aún si después de esta prédica tú no cambias, tú decides no cambiar, Él te va a seguir amando. Pero el punto del Evangelio completo es que el Señor no solamente nos ama y nos ha entregado a su Hijo Jesús para que podamos tener vida eterna, sino que ese Hijo Jesús no viene a entregarnos una salvación, una vida eterna y se va, sino que ese Hijo Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, vive en nosotros desde ese momento que somos salvos. Y en nosotros empieza a operar una transformación. No una transformación para ser amados, sino que ya nos amó. Él nos amó y por eso nos dio a su Hijo Jesús. Cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él viene a vivir dentro de nosotros, exactamente desde en nuestro espíritu vive el Señor. Y desde ahí Él quiere operar unos cambios. ¿Para qué es importante esa transformación? Esa transformación es importante para cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios
no es solamente que tengamos vida eterna. El propósito de Dios es que nosotros seamos como Cristo y podamos reinar con Él. El propósito del Señor es que nosotros seamos parte de esa habitación celestial que vamos a disfrutar juntamente con Dios por la eternidad. El propósito de Dios no es la iglesia como la conocemos hoy en día. No es un grupo de personas salvas, un grupo de personas que tienen vida eterna. El propósito del Señor va mucho más allá. Esa iglesia que la ama tal como sea, tal como esté, así como estamos en este momento, Él nos quiere sin mancha, sin arruga. Para eso se requiere una transformación, porque el propósito de Dios no es la iglesia como está en este momento, sino una iglesia transformada que llegue a ser la nueva Jerusalén. Cuando encontramos en los últimos 2 capítulos de la Biblia, Apocalipsis 21 y 22, acerca de la nueva Jerusalén, hasta allí llega el proceso de transformación, ya no se requiere más, ya el Señor no necesita trabajar más en nuestra transformación. El Señor, como muestra Génesis capítulo 2, cuando termina la obra de creación, Él descansa. De hecho, santifica ese día séptimo para descansar. Y Él quiere juntamente en comunión con el hombre descansar. Es decir, el descanso, el reposo es una comunión íntima entre Dios y el hombre. Y eso es lo que le permite a Dios descansar y a nosotros también descansar. Pero a la altura de Génesis 3 ocurrió algo, y es que el hombre falló, el hombre pecó. Y por la desobediencia del hombre, entonces, ese plan del Señor se vio amenazado, pero no frustrado, porque Él tiene todo solucionado. Es de esa manera que empieza en el capítulo 3 de Génesis a hablar del Evangelio, este Evangelio completo que estamos meditando nosotros. Ese Evangelio implica que el Señor Jesús iba a venir a morir en la cruz del Calvario. Entonces, cuando creemos en ese sacrificio, tenemos vida eterna, pero Él ahora vive y vive en nosotros para transformarnos, de tal manera que Él desea que seamos como Él. Queridos hermanos, la transformación no es un requisito para que Dios nos ame. La transformación es un requisito para el propósito de Dios. Si tienes personas allí a tu lado que están escuchando contigo esta prédica, o de pronto alguien que está distraído, tócale tiernamente el hombro, tócale un brazo y dile: Dios te ama. Dile así, dile: Dios te ama. Y ahora dile: Dios te ama tal como eres. No necesitas cambiar para que Dios te ame. Dile: Dios te ama tal como eres. Ahora dile: pero quiere transformarte. Dios quiere transformarnos. Queridos hermanos, el Señor quiere transformarnos. La transformación es parte importantísima en el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios no es que creemos en Jesús, tenemos vida eterna y se acabó todo. No, eso no es. Eso es apenas la mitad del Evangelio. Hay otra parte. Y la otra parte tiene que ver con la transformación. De eso nos vamos a ocupar en esta mañana. Entre los versos 5 y 11 de Colosenses 3, entonces, habla concretamente de esa transformación. Esa transformación empieza cuando nosotros hacemos morir lo terrenal en nosotros, dejamos también cosas que nos están afectando en nuestra alma, que posteriormente van a afectar nuestro cuerpo. Luego nos despojamos de todas las obras, de todas las costumbres del viejo hombre, y nos vestimos de ese nuevo hombre, esa nueva humanidad que el Señor ha creado. Somos renovados. El Señor crea ese nuevo hombre en nuestro espíritu, como lo vimos en Efesios, pero tiene que ser renovado en nuestra alma. Por eso Colosenses 3 nos habla de una renovación del nuevo hombre. Esa renovación quiere decir que lo que el Señor ya ha formado en nuestro espíritu se va a expandir a nuestra alma. Va a llenar nuestra alma, inclusive va a afectar también positivamente nuestro cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. De eso se trata. Eso es una transformación. Luego de estos versículos del 5 al 11 viene una vida distinta gracias a la transformación. Antes de la transformación no se puede tener esa vida distinta que menciona los versículos 12 en adelante y los primeros versos del capítulo 4 de Colosenses. Por eso esa transformación que está entre los versos 5 y 11 es esencial para todo hijo de Dios. Insisto, no para poder disfrutar del amor de Dios,
pero sí para poder satisfacer el deseo del Señor, para el propósito de Dios. Y por otro lado, al andar en el propósito de Dios vamos a disfrutar más plenamente nuestra vida. Esa es una realidad. Vamos a entrar en materia mirando Colosenses capítulo 1, verso 4 y 5. Estos versículos los hemos estado mirando en este mes de febrero. Colosenses 1, verso 4 y 5 dicen: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Uno de los temas que vimos en este mes, o que hemos visto en este año, porque desde enero hemos estado mirando la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, es acerca de lo que nos menciona estos versículos 4 y 5, acerca de la fe, el amor y la esperanza. Fe, amor y esperanza, así los muestra el apóstol Pablo aquí en Colosenses, en ese orden, en Colosenses 4 y 5. Hemos hablado ya ampliamente en otras ocasiones que en general el pueblo de Dios es un pueblo de fe y un pueblo de amor. Pero cuando se trata de esperanza nos quedamos como cortos, como que no somos hábiles, no somos ágiles. La esperanza implica cosas que se esperan, confiar en que lo que está escrito, pero que todavía no tenemos, sino que lo esperamos, es una realidad. Confiamos completamente, tenemos plena certidumbre que lo que esperamos es una realidad. Lo que está en la Biblia va a suceder tal cual. Eso es esperanza. Como no conocemos muy bien las cosas que van a pasar a futuro, somos mejores conociendo lo que ya sucedió, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo. Todo eso lo conocemos y tenemos fe, y es muy importante. La fe apunta al pasado, pero la esperanza apunta al futuro. Hay cosas que van a venir, todavía no han sucedido, van a suceder más adelante. El desconocimiento de esas cosas hace que seamos con poca esperanza, o un pueblo sin esperanza en algunas ocasiones, o que para la esperanza seamos muy débiles. Esto tiene que cambiar radicalmente, porque cuando vivimos sin esperanza, entonces renunciamos a la transformación. Nos contentamos con lo que ya tenemos, con lo que nos dice la fe. Tenemos vida eterna, entonces ya esperemos que el Señor venga por nosotros y igual vamos a estar en cielo nuevo y tierra nueva. No tenemos ninguna aspiración de reinar con Cristo ni de satisfacer el propósito de Dios. Vivimos de cualquier manera, no consagramos nuestras vidas al Señor. Pero como hemos dicho, la transformación es importante para el propósito de Dios. ¿Qué hacer para que nosotros nos interesemos por la transformación y no nos quedemos viviendo de cualquier manera? Contentos porque tenemos vida eterna, pero de pronto deshonrando a Dios con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones, con nuestras obras. De pronto dando mal testimonio, de pronto siendo piedra de tropiezo para que otras personas no conozcan a Cristo. De pronto trayendo desánimo a nuestros hermanos por nuestro comportamiento. En vez de inspirarlos para seguir al Señor, de pronto somos carga para ellos. ¿Qué hacer para que esto cambie? ¿Qué hacer para que nos distingamos realmente? Que seamos realmente como hijos de Dios. Como el Señor dice, hijos amados. Que nos parezcamos a Cristo. ¿Qué hacer para cobrar ese interés por la transformación? Pues queridos hermanos, nos tenemos que enfocar en la esperanza. No solamente estar contentos con ser creyentes con fe y amor, sino que también tenemos que ser creyentes con esperanza. Nos tiene que importar lo que viene, creer en lo que viene. Entonces, al creer en lo que viene, por un lado, vamos a consagrar nuestras vidas por lo que viene, y por otro lado vamos a saber qué hacer exactamente cuando empiecen a suceder esas cosas que están pendientes, que están adelante, las cosas que ya el Señor nos ha revelado en la palabra. Al creer esas cosas, entonces crecemos en esperanza, y cuando crecemos en esperanza vamos a tener la aspiración de la transformación, sin lugar a dudas. Acompáñame y miremos lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 3 verso 21 y 22. Primera de Pedro capítulo 3 verso 21 y 22 dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios
y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esos dos versículos encierran una realidad muy importante que tiene que ver con nuestra aspiración a la transformación, con nuestro deseo genuino de ser transformados. Tal vez superficialmente nos queremos acomodar y nos da pereza orar, nos da pereza meditar la palabra, nos da pereza participar en esos tiempos de comunión, nos da pereza tener una vida de iglesia. Esa es la carnalidad, esa es nuestra naturaleza caída manifestándose. Pero en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser, hay un deseo, hay una aspiración por satisfacer el deseo del corazón del Señor, por ser transformados. Esa aspiración crece en la medida que tengamos esperanza. Mira lo que dice el apóstol Pedro aquí en los versos 21 y 22 de primera de Pedro capítulo 3. Habla del bautismo, un bautismo en agua que dice que nos salva, pero no nos salva quitando las inmundicias de la carne. Es decir, no es esa salvación de tener vida eterna, sino que nos salva de otra cosa. ¿De qué es lo que nos salva? Porque nos salva en el sentido que nos da la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Esa palabra aspiración es la palabra clave para nosotros en esta mañana en el verso 21. Aspiración, esa aspiración es un deseo profundo, tan profundo que proviene de nuestro espíritu. Una persona que no es regenerada, una persona que no tiene a Cristo, puede tener aspiraciones distintas, pero no esa profunda aspiración de ser transformados para agradar a Dios. Si muchas veces nosotros como creyentes no tenemos esa aspiración o pareciera que no la tuviéramos, pues mucho menos una persona que no tiene a Cristo. Cuando nosotros nos enfocamos en las cosas del Señor, vamos a tener esa aspiración. Cuando nosotros crecemos en esperanza, vamos a tener esa aspiración. Dice la última parte del verso 21, por la resurrección de Jesucristo. Queridos hermanos, este es un asunto que obedece no a la muerte del Señor, que es un asunto de fe, sino a la resurrección del Señor Jesucristo, que también tiene que ver con fe, pero como el Señor resucitado vive en nosotros y está operando continuamente cambios en nosotros, y vamos hacia unas cosas que están pendientes, en ese sentido la resurrección tiene que ver con esperanza. Cuando solamente nos fijamos en Cristo, en la cruz del Calvario, o el Cristo que murió, que resucitó y que ascendió y que algún día va a volver, pero no nos centramos en que Cristo está en nosotros y que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y que Cristo en nosotros, ese Cristo resucitado, está operando cambios en nosotros, entonces no vamos a tener esa aspiración de ser transformados. Pero si nos enfocamos en Él, vamos a tener comunión con Él, lo vamos a disfrutar más y vamos a poder satisfacer el deseo del Señor. Dice el verso 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Ese asunto es un asunto determinante. Reconocer, fijarnos, mirar, enfocar nuestra mirada al cielo, donde está el Señor a la diestra de Dios. Cuando hacemos esto, nuestra aspiración por la transformación va a crecer. Pero si nos enfocamos en las cosas terrenales, si nos entretenemos en las cosas terrenales, entonces esa aspiración a la transformación va a decaer y va a parecer apagarse, va a parecer que se va a disipar. Vamos ahora, por favor, a Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2. Ahora podemos entender mejor por qué el apóstol Pablo, cuando le dice a los colosenses, aquí en el capítulo 3, acerca de la transformación, empieza en el capítulo 3 por esos dos versículos. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es la misma idea del apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:22. Enfocar nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Luego dice el verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay que enfocar nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero no en cualquier cosa de arriba, no vamos a quedarnos viendo nubes, estrellas, pajaritos pasar, no. Se trata de enfocar a Cristo. Mire que la relación, lo que dice exactamente el versículo 1 es, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tenemos que enfocar a Cristo y lo que Cristo está haciendo hoy en día. Gloria a Dios que Él se encarnó, gloria a Dios que Él murió y que resucitó.
Gloria a Dios, todas esas cosas las vio el ser humano aquí en la tierra, pero ahora el Señor Jesús tiene una obra, un ministerio celestial, literalmente, a la diestra del Padre está haciendo unas cosas. Esas cosas que ya las mencionamos, esas cosas las tenemos que enfocar. Hoy voy a repetir, voy a recordarles cuáles son esas cosas. Hablamos de 3 cosas particularmente. Hebreos capítulo 1, verso 3 nos dice que el Señor, cuando terminó su obra de redención, se sentó. Y aquí lo vemos, sentado a la diestra del Padre. La obra que tenía que hacer aquí en la tierra en cuanto a redención, ya la terminó. Ya no va a hacer nada más al respecto, solamente buscar las personas. Te usa a ti, me usa a mí para buscar las personas, hablarles de la salvación y que ellos tengan a Cristo. Y luego de eso, Él se ocupa de la edificación. En otras palabras, en el contexto de lo que estamos hablando en esta mañana, se ocupa de la transformación. Y por eso tenemos que enfocar ese ministerio celestial que tiene Cristo actualmente. ¿Qué hace el Señor a la diestra del Padre? Actualmente, ¿qué está haciendo? ¿Y qué tiene que ver lo que el Señor está haciendo con nosotros? ¿Qué tiene que ver con esa transformación? Porque es que tenemos que enfocar esas cosas. Mira, lo primero que mencionamos y que lo voy a recordar hoy es lo que dice Hebreos capítulo 6, versos 19 y 20. Hebreos capítulo 6, verso 19 y 20 dice, hablando de la esperanza, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nos habla de la entrada del Señor Jesús al lugar santísimo. Dice, donde entró por nosotros. Y el versículo 19 dice, y penetra hasta dentro del velo. Él lo que está haciendo acá es recordándonos ese lugar santísimo donde se manifiesta la presencia de Dios. El Señor entró allí, pero dice el versículo 20 que entró por nosotros como precursor. Es decir, Él entra y espera que nosotros también entremos. ¿Y qué va a suceder allí en la presencia del Señor? Porque es importante que tú y yo vayamos continuamente, diariamente a la presencia del Señor, porque Él está allí y Él espera que entremos. Número 1. Número 2, dice, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él allí, en el lugar santísimo, está ministrando según el orden de Melquisedec. Como lo vimos años atrás, ese sacerdocio implica que el Señor mismo imparte su vida. Cuando nosotros buscamos al Señor en oración, la vida de Cristo es impartida a nosotros. Todas las riquezas de Cristo, como dice Romanos capítulo 10, todas las riquezas de Cristo son transferidas a nosotros. Entonces, entre más estemos en comunión con Dios, entre más estemos en la presencia del Señor, entre más busquemos al Señor en el lugar santísimo, más vida de Él va a ser impartida a nosotros. Entonces vamos a transformarnos y vamos a ser cada vez más como el Señor. Por eso es que tenemos que enfocar las cosas de arriba. Otro asunto que el Señor está haciendo actualmente, lo vimos en Romanos capítulo 8, verso 34. Romanos capítulo 8, verso 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor Jesús, ahí a la diestra del Padre, en este momento está intercediendo por nosotros. Así que nosotros continuamente debemos aprovechar ese ministerio de intercesión que está haciendo el Señor a favor nuestro. Él es nuestro abogado, literalmente, como lo dice el apóstol Juan. Él es abogado nuestro delante del Padre. Cuando el Padre nos mira, aun cuando hemos pecado, Él no nos mira directamente, sino que nos ve con una cobertura. Esa cobertura se llama Jesús. El Señor está intercediendo por nosotros. El Señor le dice al Padre, recuerda que ellos ya se acogieron al sacrificio. Esa es la intercesión que Él hace. Nosotros somos limpiados. Por eso cuando pecamos, basta con confesar nuestros pecados. Al confesarlos, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y esto por qué? Así como tan sencillo. Cuando el apóstol Juan explica esto en 1 Juan capítulo 1, luego en el capítulo 2 nos da la razón. Es que el Señor está intercediendo por nosotros. Tenemos un abogado. Así que continuamente tenemos que ir delante del Señor para tener cuentas cortas con Él, para estar a paz y salvo con Él, para tener una conciencia limpia.
para estar en comunión, que nada estorbe nuestra comunión. Eso lo tenemos que hacer diariamente. Debemos aprovechar ese ministerio de intercesión que el Señor tiene en este momento a favor nuestro. Y el tercer asunto que mencionamos lo encontramos en Apocalipsis capítulo 5. Tercer asunto de ese ministerio celestial que el Señor Jesús tiene actualmente a favor nuestro. Apocalipsis capítulo 5, verso 5 dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Eso es Apocalipsis 5:5. Vemos al Señor Jesús aquí a la diestra del Padre, no solamente dando a conocer los misterios, revelando, desatando los sellos para mostrarlos, sino también para ejecutarlos. Así que el Señor en este momento está a la diestra del Padre ejecutando el plan de Dios, haciendo que el propósito de Dios avance. Y tú y yo nos tenemos que unir al Señor para que el propósito de Dios avance. Algo esencial que debe conocer todo creyente es cuál es el propósito de Dios. Y tristemente, muy pocos creyentes lo saben de una manera correcta. Mencionan muchos propósitos, algunos dicen que la evangelización, otros dicen que es hacer discípulos, otros dicen que la vida eterna. Son muchas cosas, pero aquí no estamos hablando de los propósitos, sino del propósito. Así como en Romanos 8 el Señor habla de su propósito, algo singular, algo que lo envuelve todo. El propósito del Señor es que tú y yo seamos como Cristo, como su Hijo Jesús, para que podamos reinar con Él y además para que formemos esa nueva Jerusalén. A la larga, todo creyente va a ser parte de la nueva Jerusalén, pero no todos van a reinar con Cristo. Y el propósito del Señor es desde allí, desde el milenio, desde el reino. Quiere que reinemos con Él. Por eso es necesaria la transformación. Queridos hermanos, si tú y yo, en vez de entretenernos con las cosas terrenales, enfocamos las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra del Padre, es decir, donde está Cristo impartiendo la vida a nosotros, se está impartiendo a nosotros, donde está Cristo intercediendo por nosotros, donde está Cristo haciendo que el propósito de Dios avance. Si nos unimos a Cristo en estas 3 cosas, si enfocamos nuestra mirada en esas 3 cosas, en Cristo que está ocupado con esas 3 cosas, entonces nuestra aspiración por la transformación va a crecer. Y no solamente va a crecer nuestra aspiración, sino que espontáneamente vamos a experimentar esa transformación. Para llevar a cabo todo lo que hablamos en detalle de Colosenses capítulo 3 y parte del capítulo 4 en este mes de santificación, yo le recomiendo a todo el que escuche esta prédica que busque en el canal de YouTube las prédicas que tuvimos en este mes de febrero, el mes de santificación. Aquí explicamos cada una de esas partes del proceso de santificación. Para poder llevar a cabo ese proceso, lo que tenemos que hacer es enfocar a Cristo. Quitar nuestra mirada, no entretenernos, no enfocarnos en las cosas terrenales, sino que enfocarnos en Cristo, en ese sacerdocio según el orden de Melquisedec que imparte su vida, en esa intercesión que hace continuamente por nosotros y en el avance del propósito de Dios. En eso tenemos que enfocarnos. Hermanos, miremos ahora por favor Mateo capítulo 25. Vamos a mirar otra perspectiva de la transformación. Mateo capítulo 25, los primeros 4 versículos. Mateo 25, ¿la recuerdan de qué se trata? Dice así, Mateo 25, 1 al 4. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí voy a hacer una necesaria pausa. No sé, las personas que puedan estar viendo esta prédica luego en YouTube, qué conocimiento tienen de Mateo capítulo 25, de todo el Evangelio de Mateo, pero quiero decirles de entrada aquí, sin mucha explicación, que estas 10 vírgenes representan al pueblo de Dios. Muchos predicadores dicen que 5 son creyentes y 5 no son creyentes. Eso es una interpretación errada. A la luz de la palabra, ampliamente se puede ver que las 10 son creyentes, sin necesidad incluso de ir a otros textos de la Biblia. Aquí mismo en el versículo
8 de este capítulo 25 nos damos cuenta que todas son creyentes. Pero además de este capítulo, mirando como lo que estamos viendo nosotros en Colosenses 3, lo que hemos visto en Primera de Pedro 3, entonces nos damos cuenta que es un asunto del pueblo de Dios. 5 son prudentes y 5 son insensatas. ¿Cuál es la diferencia? Dice el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. La diferencia está en el aceite. ¿Pero aceite dónde? Versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las lámparas ya tenían aceite. De hecho, hay una muestra que tenía aceite porque todas estaban encendidas. Todas. El verso 8 da fe que todas estaban encendidas. Esa lámpara es el espíritu de la persona, según lo dice la palabra de Dios. Si el espíritu está encendido, es porque hay aceite. Es porque está el Espíritu Santo allí. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Ellas tienen aceite en sus lámparas, por eso están encendidas. Aunque están que se apagan, pero están encendidas. ¿Cuál es la diferencia real? El aceite, pero el aceite donde en las vasijas. Hablamos en su momento, esas prédicas las podemos ver también. Están en nuestro canal de YouTube. Las vimos en el año 2000. En el año 2020 vimos estas prédicas. Pues, las puedes consultar. Las parábolas que vimos en esa época. En ese verso 4 dice que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Vimos que las vasijas representan el alma. La lámpara, el espíritu. Las vasijas, el alma. Acá, ¿cuál es la diferencia? El espíritu está muy parecido porque ambas tienen aceite. Ambas tienen el Espíritu Santo. Pero lo que no está igual son las vasijas. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Las prudentes, las insensatas no lo hicieron. Las insensatas se contentaron con aceite en su lámpara, pero no en su vasija. Así sucede al pueblo del Señor. Los creyentes prudentes tienen aceite no solamente en su espíritu, sino también en su alma. Se llenan tanto del Señor que esa presencia del Señor se irradia, se infunde, no solamente se queda en su espíritu, sino que se expande también a su alma, incluso a su cuerpo. Ese es el creyente prudente. El imprudente se contenta con tener vida eterna y punto. No se preocupa de más. No le interesa la transformación. Está entretenido, enfocado en las cosas terrenales y no en las de arriba. No mira a Cristo a la diestra del Padre. No mira que Cristo está impartiendo su vida. No mira que Cristo está intercediendo por él. No mira que Cristo está trabajando en el avance del propósito de Dios. No se une a Cristo en esas tres cosas. Por eso sigue hablando como si fuera mundano. Pensando como si fuera mundano. Haciendo cosas como si fuera mundano, aunque es creyente. Le falta ser transformado. Le falta aceite en su vasija. Nosotros en la transformación lo que se requiere es lo que ya sucedió en el espíritu, se tiene que expandir a nuestra alma. De hecho, se tiene que expandir a todo nuestro ser. Esa es la transformación. Miremos por favor en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, verso 17 al 23. Primera de Pedro capítulo 1, verso 17 al 23 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Tú cómo le dices a Dios? ¿Dios es un extraño o tú le dices Padre? Amado Padre Celestial, bendito Padre Celestial. Nosotros oramos, invocamos el nombre del Señor y lo llamamos Padre porque lo es. Hacemos bien, es nuestro Padre. Ahora, el verso de 17 dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si lo llamamos Padre, tenemos que recordar que Él también es juez. Y no podemos vivir de cualquier manera. ¿Por qué no podemos vivir de cualquier manera? Porque Dios es nuestro papá, es nuestro Padre.
Nosotros somos hijos de Dios. Los hijos de Dios no vivimos de cualquier manera. No hablamos, pensamos, actuamos de cualquier manera. ¿Cuándo sí actuamos de cualquier manera? Cuando no estamos enfocados en las cosas de arriba. Cuando la transformación está estorbada porque estamos entretenidos en las cosas de la tierra y no enfocamos las cosas de arriba. No enfocamos a Cristo. Verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira lo profundo que habla Pedro aquí en los versos 18 y 19 de primera de Pedro capítulo 1. Dice que esa acción de la sangre preciosa de Cristo nos rescató no solamente del lago de fuego, no solamente es para darnos vida eterna, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. El evangelio completo es esto, el evangelio completo es primera de Pedro capítulo 1, verso 17 al 19. Ahora Dios es nuestro Padre, somos sus hijos porque con la sangre preciosa de Cristo Jesús, Él nos rescató no solamente para tener vida eterna, sino que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Nosotros ahora no podemos vivir de cualquier manera. Verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mira lo poderoso que dice el verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. En nuestro espíritu ya está todo terminado, pero el asunto de nuestra alma está pendiente. Allí es donde nuestra alma tiene que ser purificada, como dice el verso 22. ¿Y cómo es purificada? Por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Queridos hermanos, lo que el apóstol Pedro nos está diciendo acá es lo que el apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3. En Efesios nos muestra que el nuevo hombre ya fue creado en nuestro espíritu, pero en Colosenses 3 nos dice que ese nuevo hombre se tiene que renovar hasta el conocimiento pleno. Eso habla de nuestra alma, como hemos explicado este mes. Nuestra alma tiene que ser, como dice el verso 22, purificada. Lo que ya sucedió en nuestro espíritu se tiene que expandir a toda nuestra alma. No debemos estar contentos con aceite en nuestro espíritu, tenemos que conseguir aceite para nuestra vasija. No solamente contentémonos con que el Espíritu Santo esté viviendo en nuestro espíritu, sino que seamos llenos de Él hasta que Él inunde también toda nuestra alma. Este es el evangelio completo, la transformación. Necesitamos ser transformados. El Señor murió en la cruz del Calvario no solamente para darnos vida eterna, para que no vayamos al lago de fuego. Gloria a Dios, eso es una realidad, pero no solamente es para eso, sino que también nos salva, nos rescata de la vana manera de vivir. El apóstol Pedro enfatiza eso. Mira que ya leímos en el capítulo 3 que nos salva por el bautismo, no en el sentido de darnos vida eterna, sino que nos salva para que tengamos una aspiración de agradar a Dios. Y acá nos está hablando en el capítulo 1, en detalle nos dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Cómo es posible eso? Verso 22, con la purificación de nuestra alma. ¿Y cómo se purifica nuestra alma? Por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Eso trae como una consecuencia principal que ya podemos vivir en amor. Y todo de aquí en adelante ya es por amor. Hermanos, así como Pablo nos habla de fe, esperanza y amor en 1 Corintios 13, en Colosenses y en Hebreos, en Colosenses 2, en Colosenses 1 y en Hebreos 6, nos habla de los mismos elementos pero en orden distinto. Nos habla de fe, amor y esperanza. Aquí el apóstol Pedro, mire que también nos habla de los tres mismos términos. Dice el versículo 21, la última parte, dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y esperanza sean en Dios.
Y el versículo siguiente dice, habla de, para el amor fraternal o fingido, amados los unos a otros entrañablemente de corazón puro. Habla de fe, habla de esperanza y habla de amor. Esos tres elementos tienen que permanecer en la vida de todo creyente. Hermanos, la idea que nos da el apóstol Pedro aquí es que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario va más allá de darnos vida eterna. No es un disfrute que vamos a tener alguna vez en cielo nuevo y tierra nueva. No, queridos hermanos, es un disfrute ya. Y no un disfrute solamente para nosotros, tiene que ser un disfrute para el Padre Celestial. Honremos al Padre Celestial con una vida libre de vanidad, viviendo de una manera santa, una manera apartada para Él. Enfoquemos las cosas de Dios, enfoquemos a Cristo que está a la diestra del Padre Celestial. Para terminar, quiero que me acompañes a dos escrituras más. Una que es la que nos ha enseñado tanto, es como una ficha, hemos dicho, una ficha en el rompecabezas. Romanos capítulo 5, verso 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es como una ficha que encaja perfectamente en un rompecabezas y nos ha permitido ver bien las escrituras, por lo menos verlas mucho mejor que antes, más completas. Entender el verdadero propósito de Dios, entender el evangelio completo. Mira que hay una parte, aquí la primera parte de Romanos 5:10 nos habla de hechos cumplidos, porque dice fuimos reconciliados y tiene que ver con la muerte del Señor, gloria a Dios. Pero ahora que ya estamos reconciliados, está en futuro, seremos salvos por su vida. Hay una salvación que tenemos, no por la muerte, sino por la vida del Señor Jesús, esa vida que está en nosotros. Y esta vida mencionada después de muerte, ahí en ese verso 10, implica una vida en resurrección. Ahora tenemos la vida de resurrección del Señor Jesús en nosotros, que nos salva, como nos enseña el apóstol Pedro, de nuestra vana manera de vivir. En otras palabras, ¿qué hace esa vida? Nos transforma. Todos tenemos esa vida. ¿Qué tenemos que hacer para que nos transforme? Enfocar esa vida, operar desde nuestro espíritu, quedarnos mirando detenidamente las cosas de arriba, a Cristo, a la diestra del Padre, con ese ministerio que tiene ahora, que es un ministerio celestial a favor de nosotros. Por último, hermanos, miremos 2 Corintios capítulo 3, verso 18. 2 Corintios 3, 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Yo amo este versículo. Dice, por tanto, nosotros todos. Este no es un llamado para los super especiales de una iglesia o de un país, no. O del reino de Dios, no. Esto es para todos. Por tanto, nosotros todos. Eso es para todos. Eso está disponible para ti. Mira, yo soy una persona muy frágil, muy débil. Yo admiro muchos hermanos en la congregación, muchos hermanos en Getsemaní que son fuertes, son muy nobles, son supremamente espirituales. Pero eso no solamente es para ellos, eso también es para personas frágiles, débiles como tú y como yo. Eso es para todos nosotros. Gloria a Dios que estamos incluidos en Él. Gloria a Dios que el Señor nos mira y dice, este es muy débil, dejémoslo aparte. Él no nos deja aparte, Él nos pone delante la solución. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Lo que tenemos que hacer es mirar, pero no sin velos, no tapándonos la cara, sino a cara descubierta, mirar la gloria del Señor. Colosenses nos enseña que esa gloria del Señor la podemos experimentar en nosotros, porque Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Lo que el apóstol nos está diciendo acá es que tenemos que ejercitar nuestro espíritu, ser un espíritu con el Señor, enfocar al Señor Jesús, tener comunión con el Señor Jesús. Dice que a cara descubierta porque la gloria es tremenda. Mira, yo voy a mirar acá, mira el efecto que esto da en las gafas, se ve horrible, mire. Yo no sé si le alcanzan a ver, yo no lo veo, pero ustedes sí lo ven, más adelante lo verán en el video. O esta luz de acá. Esas luces, si yo las miro de frente, me van a fastidiar. Se requieren para que quede la iluminación y eliminar sombras y demás cosas.
pero esa luz fastidiosa, y si fuera más intensa, yo tendría que taparme la cara porque no aguantaría la intensidad de la luz. La gloria del Señor puede ser similar. La gloria del Señor es tan perfecta, tan intensa. La gloria del Señor es la manifestación del Señor en todos sus atributos en un solo momento. Entonces imagínate cómo es de tremendo exponernos a la gloria del Señor. Nosotros pecadores, débiles pecadores, que la carne nos azota, que la carne nos distrae, que el mundo nos distrae, que Satanás nos hace tropezar, y nosotros quedarnos mirando la gloria del Señor, a veces no resistimos. Por eso es que tenemos dificultad para la oración, porque estamos involucrados en las cosas carnales, porque el mundo nos ha arrastrado, porque estamos débiles espiritualmente. Y la presencia del Señor implica gloria. Entonces, la dificultad es contemplar esa gloria. Por eso tratamos de taparnos. ¿Cómo tratamos de taparnos el rostro? Pues orando cortico, orando a la carrera, o mejor ni oramos. Y ayuno menos. Y adoración tampoco. Una adoración si me gusta la canción, pero compenetrarme con el Señor para adorar, no, porque entonces me toca exponerme a su gloria y su gloria me va a lastimar. Sentimos que nos lastima, así como un resplandor fuerte de luz lastima nuestros ojos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dice que a cara descubierta debemos conservar, tenemos que quedarnos fijos mirando la gloria del Señor. Nos va a fastidiar, aguantémonos. Pero es que estoy en pecado y para orar así es muy maluco, aguantémonos, pidámosle perdón al Señor. Pero es que tengo unas cosas pendientes y al estar en la presencia del Señor todo va a ser evidente. Sí, es verdad. Aguantémonos, aguantemos la pena, aguantemos la vergüenza, aguantemos la incomodidad, aguantemos todo lo que tengamos que aguantar, pero quedémonos contemplando a cara descubierta la gloria del Señor. Es la única manera de ser transformados. ¿Cómo hacerlo entonces? Detenidamente miremos lo que dice Colosenses capítulo 3 y los primeros versos del capítulo 4. Lo que vimos los miércoles en este mes de santificación. Te recomiendo que lo veas una y otra vez. Esa es la manera de ver a cara descubierta la gloria del Señor. Es gradual. Mira que es de gloria en gloria. Un nivel de gloria, después otro nivel de gloria, otro nivel de gloria, hasta que lleguemos a ser la misma imagen del Señor Jesús. Esa es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la transformación. Queridos hermanos, esa es la transformación. El Evangelio completo no solamente es creer en Jesús para tener vida eterna y librarnos de la condenación. El Evangelio completo es permitir que Cristo nos transforme. Y eso lo podemos hacer si enfocamos a Cristo, a la diestra del Padre, con su ministerio celestial. Él quiere llenarnos de su presencia. Él quiere transformarnos para que seamos como Él. Él nos va a transformar de gloria en gloria. Requiere nuestra colaboración, requiere que nos pongamos de acuerdo, requiere que le busquemos, requiere que nos interesemos por ese aceite extra para nuestra vasija, requiere que dejemos de enfocar, de estar entretenidos en las cosas terrenales y por amor lo miremos a Él. Amamos al Señor, lo llamamos Padre, entonces nos debe interesar cómo nos conducimos en este mundo. Oremos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos esta ocasión. Gracias por tu palabra. Señor, queremos exponernos delante de ti. Queremos buscar tu presencia. Enfocar a Jesús. Enfocar al Señor Jesús con su ministerio celestial actual a favor de nosotros. Queremos contemplar su gloria y ser transformados. Gracias porque me amas tal como soy. Pero gracias también porque me quieres transformar. Gracias, Señor, porque quieres sacar la mejor versión de mí. Yo te entrego mi vida ahora, Señor, y rindo mi vida delante de ti para ser transformados. Ayúdame, Señor, por tu Espíritu. Lléname, Señor. Lléname completamente de tu presencia. Lléname de tu Espíritu. Lléname más y más de tu gloria, Señor, hasta que llenes todo mi ser, no solamente mi espíritu, sino también mi alma y mi cuerpo. Quiero vivir para ti, Señor. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, también te doy gracias por las personas que están acá. Pido tu bendición para las personas que están en esa conexión, para las personas que luego van a ver esta prédica también. Tu bendición para ellos y sus casas. Ayúdanos a andar, a disfrutar andando en tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.